Hoy vamos a hablar de una historia que casi nadie cuenta. Una que ha estado ahí, escondida, durante siglos. Es la historia de artistas que fueron pioneras, auténticos genios, a veces hasta rebeldes, pero que la historia del arte, escrita casi siempre por hombres, pues se olvidó de ellas. Así que vamos a sacarlas a la luz. A ver, pensemos un momento. El arte está literalmente lleno de mujeres, ¿verdad? Pero casi siempre como musas, como modelos, como inspiración. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y dónde están las mujeres que pintan? ¿Las que firman las obras? Esa es la gran paradoja que vamos a intentar desentrañar hoy. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de esto, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Miremos a casa, al Museo del Prado. Los datos son brutales. Por cada obra firmada por una mujer, hay más de 100 firmadas por hombres. 100 es una brecha, es que es abismal. Y te hace preguntarte, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Es que además es algo que tenemos delante de nuestras narices cada vez que vamos a un museo. Piensa en las majas de Goya, las señoritas de Aviñón de Picasso, las bailarinas de Vegas. Son mujeres icónicas, claro que sí. Llenan las paredes de los museos más importantes del mundo, pero casi nunca como las que sostienen el pincel. El arte las usó como protagonistas, pero muy pocas veces las dejó ser las autoras. Pero ojo, porque esto no ha sido siempre así, o al menos no con esta diferencia tan bestia. Vámonos de viaje en el tiempo. Vamos a conocer a las pioneras que incluso en la sombra ya estaban creando desde la antigüedad y la Edad Media. Porque sí, claro que las hubo. Y es que, curiosamente, en la antigüedad el acceso al arte era, en cierto modo, más general, por así decirlo. Salen nombres como Helena de Egipto o Timarete en la antigua Grecia, que además eran reconocidas en su momento. Y si saltamos un poco en el tiempo, nos encontramos con figuras alucinantes como Ende, que iluminaba manuscritos allá por el siglo X, o la increíble Hildegarda de Bingen, que era una sabia en toda regla, una polímata, y que también fue silenciada. Y aquí hay un detalle que a mí me parece de verdad fascinante. Ende no solo hizo su trabajo, es que lo firmó hace más de 1000 años. Ahí dejó su sello, Ende, pintora y sierva de Dios. Es que es una declaración de autoría y de orgullo brutal, un pequeño rastro de identidad que consiguió sobrevivir a todo y llegar hasta nosotros. Vale, avanzamos. Llegamos a la época de los grandes genios, el Renacimiento, el Barroco, pero también, y esto es clave, la época de las grandes barreras. Aquí empezó de verdad la lucha por tener un nombre propio. Y para que entendamos el ambiente que se respiraba, solo hay que leer a gente como Boccaccio. Soltó perlas como que el arte es ajeno al espíritu de las mujeres. Ahí es nada. Esta frase lo resume todo, ¿no? Es el prejuicio hecho sistema. Así que, en ese contexto, que una mujer no solo pintara, sino que encima consiguiera ser reconocida, bueno, eso era un acto de rebeldía en toda regla. ¿Pero de qué barreras hablamos exactamente? Pues mira, se les cerraban las puertas de las academias, de la formación oficial. Se conseguían crear algo bueno, muchas veces se lo atribuían a su padre o a su marido. Se esperaba de ellas que no hicieran sombra a los maestros, claro. Y encima, si eras guapa, tenías muchas papeletas para acabar solo de modelo. Vamos, una carrera de obstáculos. Pero claro, incluso en un ambiente tan hostil, a veces surgen figuras inmensas. Y aquí tenemos que hablar sí o sí de Artemisia Gentileschi. Para muchos es la primera pintora feminista de la historia. Una mujer que cogió su propio dolor, su rabia, su trauma, y lo convirtió en un arte que te deja sin aliento. Un arte poderoso, desafiante. Es que su vida fue una lucha constante, de verdad. Sobrevivió a una agresión brutal y a un juicio que fue una humillación pública. Pero lejos de hundirse, ¿qué hizo? Se levantó y se convirtió en la primera mujer admitida en la Academia de Florencia. Casi nada. Consiguió que los mismísimos Medici fueran sus mecenas y usó sus lienzos para pintar a heroínas bíblicas potentísimas, como Judith, que se tomaba la justicia por su mano. Y a pesar de todo esto, la historia simplemente la borró durante siglos. Increíble. Seguimos avanzando, nos plantamos ya entre los siglos XVIII y XX. Aquí las reglas del juego empiezan a cambiar un poco, pero hay los prejuicios. Esos seguían ahí, bien arraigados. Y es que los prejuicios seguían ahí, y a lo grande, incluso saliendo de la boca de los artistas que hoy tenemos en un pedestal. El mismísimo Renoir, uno de los padres del impresionismo, llegó a decir que la mujer artista es sencillamente ridícula. ¿Te lo puedes creer? Esto te da una idea del nivel de misoginia que había en el mundillo del arte en esa época. Era básicamente como si hubiera dos ligas completamente diferentes. Por un lado, la de los hombres, acceso total a las academias, a las clases con modelos desnudos, viajes para formarse, los grandes temas históricos y mitológicos, lo tenían todo. Y por otro lado, la liga de las mujeres, prohibido entrar a las clases de desnudo, viajes limitadísimos y siempre con acompañante, y relegadas a pintar retratos y escenas de casita, los géneros menores. Vamos, que no jugaban en el mismo campo, ni de lejos. Y aún así, con todo en contra, muchas consiguieron romper ese techo. Pensemos en Berthe Morrison y Mary Cassatt,
que fueron importantísimas para el impresionismo, o en la pedazo de escultora que fue Camille Claudel, a la que siempre le ponían la sombra de Rodin por encima, atribuyéndole a él su genio. ¿Y qué me dices de Maruja Mayo, exiliada por transgresora, por ser una mujer libre? O la historia de Margaret King, que es de película, su marido firmando durante años sus cuadros de los ojos grandes. Son historias de un talento increíble que fue silenciado, o directamente robado. Y con toda esta mochila, con toda esta historia, llegamos a día de hoy. Y hoy, por fin, se está haciendo un esfuerzo por reescribir esa historia del arte, por defender una idea que parece muy simple, pero que en el fondo es revolucionaria. El arte, sencillamente, no tiene género. Si volvemos a los números de ahora, vemos que la herencia de ese olvido pesa, y mucho. En el Prado, la cifra sigue siendo para echarse a llorar, menos del 2%. En el Reina Sofía la cosa mejora un poquito, un 14%, pero vamos, que la brecha sigue siendo gigantesca. Pero espera, que no todos son malas noticias. Hay motivos para el optimismo. Fíjate en este número, 57%, más de la mitad. Es el porcentaje de obras de mujeres en las exposiciones temporales del Guggenheim de Bilbao. Esto demuestra que cambiar las cosas es posible. Ojalá muchos tomen nota. Y parece que las grandes instituciones, poquito a poco, también se están poniendo las pilas. El propio Prado, por ejemplo, hizo en 2016 su primera exposición individual de una pintora, Clara Peters. La primera en toda su historia, imagínate. Después han venido otras. Son pasitos pequeños, sí, pero muy importantes para empezar a pagar esa deuda histórica que tenemos. Al final, la clave de todo es esta. Se trata de construir una historia del arte que sea plural, que sea diversa, donde lo que se valore sea el talento, sin más. Da igual quién lo tenga. Porque en el fondo, de eso va todo esto, ¿no? De entender que el verdadero valor no está en el género, sino en el arte con mayúsculas y en la vida. Así que para terminar, voy a dejar una pregunta en el aire. La próxima vez que estemos en un museo, además de alucinar con los cuadros, ¿por qué no nos fijamos en las firmas? Quizás, solo quizás, si miramos con un poquito más de atención, descubramos historias increíbles que llevan demasiado tiempo esperando a que alguien las cuente.